Es un gusto continuar con la serie de conferencias en este Congreso de Derecho Procesal Constitucional y Derecho Internacional de Derechos Humanos con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y hoy es un verdadero gusto tener con nosotros al doctor León Amiras, argentino-israelita. León, muchísimas gracias por estar en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho. Gusto para mí poder estar con ustedes y enviar una bendición para todos los juristas latinoamericanos y del mundo desde Jerusalén. Es un gusto también informarte que has sido aceptado por el Consejo Consultivo de la Academia Mexicana de Derecho como miembro distinguido de nuestra academia, León. Muchísimas gracias, un honor para mí. Muchísimas gracias. El doctor León Amiras es máster en leyes por la Universidad Hebrea de Jerusalén, fue presidente de OLEI, Organización Latinoamericana España, Portugal en Israel, es presidente actualmente del Colegio de Abogados de Jerusalén, Israel, y bueno, hoy abordará un tema muy interesante, creo que va a ser muy ilustrativo en una cuestión, a lo mejor para algunos novedosa, vinculada precisamente con el tema latinoamericano, y se denomina el joven sistema judicial en Israel, un desafío para los juristas latinoamericanos. León, queremos iniciar que nos digas tú cómo un país tan joven, nacido en 1948, logró construir precisamente un sistema jurídico. El Estado de Israel, como muchos los historiadores y muchos juristas lo saben, nace en una situación de guerra, es decir, luego de haber nacido en el año 1948, empiezan las guerras, la guerra de la liberación, y digamos que siendo un nuevo país con una herencia del mandato británico, empieza a utilizar un poco lo que tiene, ¿no? Así como en México la madre de la casa dice voy a hacer un pastel y empieza a agarrar un poco de harina y un poco de dulce y empieza a armar ese manjar. Israel dice tengo leyes británicas del mandato británico, tengo la jurisprudencia del common law, tengo un poco de derecho rabínico, de derecho bíblico, que el pueblo judío ya más de 5.000 años lo viene estudiando, más un poco la legislación de ese nuevo país llamado Israel, y sale adelante este país un poco muy mezclado con la legislación británica. El israelí es una persona muy práctica y sabe elegir ya desde un primer momento qué parte del derecho británico va a utilizar y qué parte no, qué parte del derecho rabínico va a utilizar, y así va creciendo un sistema muy especial con una gran influencia del derecho británico por la practicidad, por el respeto a la ley y yo diría un poco por el respeto a la jurisprudencia. En Israel es muy importante lo que dicen los jueces, no tanto la doctrina. Yo cuando vine a vivir a este país hace 30 años y después de haber estudiado, ¿no es cierto?, en Argentina, la doctrina del derecho civil, la doctrina del derecho español, un poco lo que dijeron los grandes juristas mexicanos, los grandes juristas de Chile, del Código de Freitas en Brasil y el Código de Beler-Safir en Argentina, etcétera, etcétera. Intenté ver en Israel qué significaba la doctrina, ¿no es cierto?, los libros que nosotros en el mundo continental tanto queremos. Y el israelí me empezó a explicar que acá no es tan importante los libros, sino lo que dice la jurisprudencia, lo que los jueces hacen y deciden. Y si el gran jurista escribió 10 tomos sobre derecho contractual o 5 tomos sobre derecho procesal, ayuden, ¿no? Pero muy pocos escritos en Israel, cuando se escriben, le agregan, ¿no? Como dijo el doctor Acevedo en su libro tanto, como dijo en el Tratado de Derecho Civil el doctor Robledo, tal y tal cosa. Es decir, en ese punto, el israelí respeta a quienes escriben libros, ¿sí? Como el derecho continental, pero dicen, está todo muy bien, pero lo importante es lo que dicen los jueces. Entonces, este país empieza a mezclar y a traer jurisprudencia muy especial, agarrar un poco de derecho romano,
es decir, el derecho romano en Israel, ese derecho del pretor, que yo tuve la suerte de estudiar en mi primer título en Argentina, es un poco un derecho que es poco usado. Yo recuerdo que cuando era estudiante, en una librería que vendían libros viejos, encontré un libro en hebreo que hablaba del derecho romano. Y cuando lo vi, lo primero que hice es comprarlo, porque digo, pero esto es una cosa, acá casi ni se utilizaba, incluso lo debo tener acá atrás mío en mi biblioteca. En este momento estoy aquí y me reía porque ordenando mi biblioteca, fíjate cómo, acá lo debes ver, Hola. este libro está publicado en Jerusalén y dice el Corpus Juris Civilis, una parte, ¿no es cierto? Y habla de las leyes y de las instituciones. Y acá hay un doctor, Eisenstadt, que dice que fue quien lo hizo, y estamos hablando de un material que habla de la justicia y que habla de las leyes, de los derechos, de las obligaciones, de los fideicomisos, y es muy interesante ver cómo, en partes, este libro, salvo ciertos puntos, ¿no? Lo interesante es en el índice, que está todo en hebreo, le dejaron en latín, ¿sí? El edictum emancipatio donatio non mortis causa, bonorum actio pro socio, etcétera, etcétera. Y vamos a decir que de todo esto, no sé qué aprendieron los judíos y los israelíes del derecho romano, pero cuando yo me acuerdo de dura lex sed lex, parece que se lo tomaron muy en serio. A diferencia del derecho continental, el israelí se toma las cosas muy en serio, y en este país, al pan, pan y al vino, vino, cuando hay que cumplir la ley, se cumple. Oye, León, ahorita pues tú hablas de esta construcción de un sistema jurídico en un país tan joven y ya avanzaste algunas cuestiones muy interesantes de cómo se fue conformando este nuevo sistema jurídico. El derecho religioso obviamente tiene influencia, ya hablaste tú del derecho británico, cómo nace la legislación militar, cómo se conforma específicamente en este tipo de influencias directamente el sistema jurídico israelí. Tenemos a nivel militar mucha legislación militar que es en parte traída también del derecho británico, que es un poco, ¿no es cierto?, decisiones que debe tomar el comandante cuando va a la guerra, ¿no es cierto? Y si ese comandante está en guerra y para poder seguir adelante o para conquistar parte de un territorio o para destruir un edificio, le tiene que pedir un permiso a fiscalía, ¿viste? Es un poco para volverse locos. Pero la Corte Suprema de Israel, a pesar que hay un derecho militar, más de una vez logró, vamos a decir, frenar a ese comandante que tuvo que decidir ciertas decisiones en el campo de batalla y decir, a pesar que los tambores de la guerra existen, las leyes hay que cumplirlas, el derecho natural hay que cumplirlo. Ya ha habido, ¿no es cierto?, hitos en la jurisprudencia israelí en el área de ese derecho que la Corte y las leyes le pusieron un freno. Hasta te digo más, hace unos 1 o 2 años hubo una causa muy conocida en Israel que un terrorista había entrado para asesinar a soldados y por lo visto le dispararon y había quedado en un estado que por lo visto ya en un 90% la gente que veía afuera pensaba que había muerto, pero no había quedado muy claro si había muerto o no había muerto, y un soldado, según él, por prevención, porque pensó que tenía una bomba, le disparó y lo mató. Y a través de esto hubo juicios de todo tipo y un pedido de detención a este soldado, primero por asesinato, porque dijeron tendrías que haber esperado a ver si esa persona está viva o no viva. Como esto, permanentemente decisiones del comandante que decide destruir una propiedad de donde se tiró una bomba y el terrorista está allí diciendo que para eso hay un derecho de posición, derechos reales de esa propiedad.
la Corte se fue metiendo. A nivel derecho religioso, derecho rabínico, hay ciertas cosas interesantes que la jurisprudencia laica trató de sacar un poco de la Biblia, de la Torá, ciertas cosas interesantes como cuidar al huérfano, cuidar a la viuda, el tema de los intereses monetarios o punitorios, y más de una vez en jurisprudencia bancaria, derecho bancario, en derecho bancario, más de una vez logró, digamos, el derecho religioso ayudar a frenar grupos económicos muy grandes, por ejemplo, de embargar o de juzgar a gente muy humilde. Ahora, el tema del derecho de familia, ahí sí está muy metido el tema del derecho religioso, en especial en el tema de casamientos, en el tema de divorcios, que ahí está muy metido el derecho religioso. Pero en general, estamos hablando ya no del año 48, del año 2020, se ha logrado una jurisprudencia muy interesante en áreas de derecho comercial, de derecho civil, de derecho constitucional, a pesar que no hay constitución, y vamos a decir que se mira mucho al derecho americano, al derecho británico, pero en especial al derecho israelí. Se mira poco el derecho continental, el derecho alemán, el derecho francés, el derecho digamos, en México. El tema de la jurisdicción de jurisprudencia mexicana en Israel, lo interesante es que en una época había muchos casamientos bajo la ley mexicana, es decir, cuando las personas no tenían que viajar a México para poder casarse, podía hacer un casamiento por correo. Después hubo cambios en la ley, bajó, pero en un primer momento había mucha gente israelí que se casaba bajo el régimen de casamiento mexicano, y todavía los jueces israelíes más de una vez me piden dar una opinión jurídica del derecho mexicano bajo las líneas del derecho internacional privado, que cuando una persona muere en México pero deja propiedades en Israel, hay que tratar de ver a nivel sucesorio qué dice la ley mexicana para llevar a cabo esa sucesión, y el juez israelí dicta sentencia utilizando la ley mexicana, y para eso necesitas un abogado aquí que le diga qué dice la ley de sucesión mexicana, por ejemplo, ¿no? No nos olvidemos que todos los juristas que nos están viendo ahora, la mayoría ha estudiado el derecho internacional privado, y ustedes se deben acordar que en México, cuando estudiaron eso, o en Venezuela o en Argentina, traían ejemplos completamente, yo diría, raros, como decían, si un chino se casa con una rusa, o si un ruso compra propiedades en Estados Unidos, y si rige la ley del domicilio, la ley del lugar, la ley donde murieron, la ley, todo suena como una cosa netamente académica. Acá en Israel, en que tenemos judíos de todo el mundo, tenemos judíos mexicanos que viven acá, judíos argentinos, judíos de Rusia, judíos de Francia, judíos de Bélgica, judíos del África. Entonces, imagínate la cantidad de casos de derecho internacional privado que si vos no sabés si necesitas la ley donde se celebró el matrimonio, la ley griega, o la ley del domicilio del marido que vive en Tel Aviv, o la ley de la mujer que vive en Cuernavaca, o donde se llevó a cabo la celebración de la entrega de los bienes en un tema de derecho comercial que fue en el puerto de Marseille, en Francia. Es decir, es un laboratorio de derecho internacional privado. Eso te puedo decir, Israel es un laboratorio de derecho internacional privado. Bueno, en el tema de la división de poderes, ¿es Israel un país especial? ¿Tú crees que Montesquieu se imaginó un conflicto de alguna manera legal israelí? ¿Cómo es la Corte Suprema israelí? Mira, ¿cómo nos podrías explicar este punto, León? Jesús, yo te estoy hablando desde acá, de Jerusalén, y tú te llamas Jesús. Yo nunca me imaginé desde Jerusalén, Tierra Santa, hablar con Jesús, pero bueno, mira. Eso mismo, ¿sabes quién me lo dijo hace tiempo, el momento de dedicarme una obra y me llegó el sentimiento? Don Julio B.J. Mayer, que fue un jurista extraordinario en la Argentina y acaba de morir hace unos días.
y murió siendo presidente honorario del Tribunal Superior de Buenos Aires, y cuando me dedicó lo que era una obra con relación a los parámetros de un código procesal penal único para Iberoamérica, me hizo esa dedicatoria y ahorita me tentaste el corazón. Mirá, acá en Israel el tema religioso y de creencia es tan especial que yo como judío, siendo judío, más de una vez mis amigos cristianos de Argentina me dijeron, mirá, te pido por favor, comprá una cruz de madera de olivo, y cuando vas al Santo Sepulcro hay una piedra en que dice la leyenda que ahí se puso el cuerpo de Cristo, estuvo el cuerpo de Cristo. Y más de una vez un amigo me dijo, te pido por favor, agarrá esa cruz, pasala por la piedra y enviámela con otro amigo, y si puedes pedir una bendición de algún padre, algún sacerdote. Y yo digo, ¿cómo no? No tengo ningún problema de poder hacerlo. Y más de una vez cuando fui al Santo Sepulcro, yo no siendo cristiano, hice eso, poner la cruz, que es de aceite de olivo, en la piedra esa fría, y veo a la gente llorando al costado, emocionados, y yo sentía como una cosa tan especial, como una electricidad en el cuerpo, y digo, mirá, esto de las creencias es algo tan emocionante que nunca me lo olvidé. Mira, como tú me preguntas anteriormente, Montesquieu, yo pienso que ni se imaginó que acá en el Medio Oriente, en esta tierra tan cálida, de la cuna de las tres religiones, se iba a armar una rosca tan grande con el tema de la división de poderes. El tema es simple, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y en todos lados hay cierta guerra entre ambos poderes, ¿quién tiene más fuerza? Acá en Israel, por ser un país que no tiene constitución, Israel no tiene una constitución escrita, no tiene un librito como la constitución argentina o mexicana, sino que tiene leyes constitucionales. A pesar de que existen esas leyes constitucionales, más de una vez, cuando el Parlamento, la Knesset, lo que se llama, que tiene 120 miembros, logra legislar una ley, pero esa ley ataca en parte el derecho a la propiedad, o el derecho al buen nombre, o a la libertad de expresión, viene la Corte Suprema y anula esas leyes. Y entonces viene el Poder Ejecutivo y dice, ¿pero cómo? ¿Quién los eligió a ustedes, señores jueces? ¿Quién los eligió? Y ellos dicen, no, nosotros tenemos el mandato para anular todo tipo de leyes que son contrarias a esas leyes constitucionales. Dice, pero ustedes no los eligieron, a nosotros sí. Dice, sí, pero nosotros tenemos que tratar de llegar a una decisión razonable. Y ahora calcula qué cosas llegan a la Corte Suprema. Hubo causas que decían si el Estado de Israel es un país judío, un Estado democrático, o si es más democrático que judío. Y si es judío, entonces, ¿cómo puede ser democrático? Cuando democráticos son toda la gente del pueblo, no solamente los judíos. ¿O qué pasa con las guerras? El derecho a la vida, el derecho a la muerte. Hace poco tiempo, hace poquito, menos de un mes, los servicios de seguridad de Israel utilizan el sistema del rastreo para ver si una persona que estuvo coronavirus y estuvo dando vuelta por la calle, ellos pueden saber quién se acercó a esa persona por medio de su celular, y a los que estuvieron al lado del enfermo, detenerlos, meterlos en cuarentena. Por supuesto que esto llegó a la Corte Suprema y se armó un lío total, y la Corte dijo que entre el derecho a la salud pública, salvar vidas, y el derecho a la privacidad, realmente lo importante es el derecho a la salud pública. Y tu privacidad y que te dejen confinado en tu casa, ¿sí? Es un tema que hay que aceptarlo, a pesar que hay muchos errores. Y si tú, Jesús, me preguntas a mí, si yo estaba de acuerdo con la Corte Suprema en que podés dejar detenido un tipo en su casa por el bien de la salud o no, ¿vos qué opinas? ¿Yo estaba a favor o en contra de esa decisión? No. A ver, ¿cómo? En contra. Bueno, ahora yo te voy a decir, en un primer momento yo estaba a favor, porque yo dije la salud pública es lo principal y todo muy bien. Pero hace 8 días atrás recibí un mensaje de los servicios de seguridad a mi celular
en el que me dicen, señor León, con mi nombre, usted estuvo el 14 de julio, desde las 15 a las 16, comiendo en un restaurante en que había supuestamente un enfermo de coronavirus y usted queda confinado por 10 días. Y tuve que estar en mi casa encerrado por 10 días, cuando yo estoy seguro que fue un error. Presenté una apelación y me negaron la apelación y me quedé preso ahí. Y ahí empecé a entender que una cosa es ver las leyes desde lejos, otra cosa de cerca. Los cuchillos hay que saber agarrarlos por el mango o por el filo. Y me quedé preso y recibí doble castigo. Primero, lavar los platos a mi mujer durante 10 días, cuando yo estaba en tribunales, lavar, ordenar los libros, traer todo. No me quedó otra. ¿A qué quiero llegar? La Corte Suprema en Israel entra en todos los puntos. Pero esta discusión que Montesquieu no se imaginó, que se siguen peleando si el Poder Judicial puede anular lo que dijo el Legislativo y el Legislativo amenazar al Poder Judicial diciéndole, si ustedes siguen anulándonos las leyes, las vamos a volver a hacer, pero de manera más inteligente, y el Poder Ejecutivo, que es el primer ministro, y nuestro primer ministro, Binyamin, y nuestro primer ministro, Binyamin Netanyahu, tal como ustedes lo saben y los leen, tiene 2 o 3 causas penales que en Israel se lo está juzgando por supuestos delitos que uno no se imagina, ¿no? En países como Brasil o Argentina o Chile, juzgar al primer ministro, juzgar al presidente de la nación, no es muy normal. En Israel se ha juzgado a tanta gente política, se ha juzgado al presidente de Israel y fue preso por acoso sexual, se ha juzgado al ministro de Economía, se ha juzgado al ministro del Interior que fue preso, se metió preso al primer ministro Ehud Olmert en su momento. Mira, en una época la mitad del gobierno estaba preso. ¿Cómo será que había un chiste que decía que por ahí a los presos, cuando entraban a comer y estaban sentados, le decían a los presos, levántense, que está por entrar el señor presidente y el ministro de Economía, y ahí le tienen que dar el honor, porque en ese caso el israelí dura lex sed lex, es un tipo práctico. Si hay que meter al primer ministro preso, lo van a meter. Si hay que meter al señor presidente, lo mismo, o al ministro de Economía, ¿no? Y estamos, ¿cómo te puedo explicar? Es una cosa de locos, porque yo con mi mente latinoamericana, ¿viste? Me voy un poco para el sistema de, bueno, vamos a darle prisión condicional, vamos a dejar que explique qué pasó. Es un sistema muy duro. Yo pienso que para bien, porque de esa manera Israel logró escaparse del sistema español de que las leyes se acatan y no se cumplen. Y cuando hay una ley, se cumple, y se cumple de manera muy, muy estricta. Por ahí, no sé, yo personalmente extraño un poco el amiguismo criollo o el amiguismo en América Latina, que vos viste, hay mucha humanidad y vos decís, mirá, empezás a analizar la causa, tratás de buscarle la vuelta para que esa persona no entre en prisión, o si entra en prisión, o no destruir su propiedad, o no destruir, si un edificio fue hecho sin las leyes de construcción, no sacar una orden de destrucción y venir con una topadora y tirarla abajo. Pero es un poco de mentalidad, ¿no? Volvemos un poco al common law, a la ley británica esa que los israelíes, los judíos recibieron. Y bueno, y este país joven que tiene más de 70 años, yo le pido que ustedes, a los juristas de toda América Latina, piensen, sus abuelos de 80 años, 85 años, son más antiguos que el Estado de Israel. Este es un Estado muy, muy nuevo, muy, muy joven. Fíjate, ahorita abordaste obedézcase pero no se cumpla de la España y de las leyes de Indias. Y aquí viene algo interesante. Tú ya avanzaste y de alguna manera aportaste en el tema de cómo se da el juzgamiento del primer ministro, del presidente. ¿Qué nos podrías decir en este tema del juzgamiento a políticos, al presidente, al primer ministro? ¿Qué podrías abundar en ese sentido?
de una situación totalmente diferente a América Latina. Yo pienso que América Latina es muy difícil comparar a ambos sistemas y decir en América Latina se tienen que comportar como en Israel o en Israel se tienen que comportar como en América Latina, porque las situaciones son diferentes. Por el otro lado, son diferentes extremos, ¿no? Cuando un político en Argentina le preguntan si es verdad que tiene cuentas en Suiza o si es verdad que hizo transferencia de millones de dólares a algún banco extranjero, y el político le contesta, no es un tema que ustedes tienen que meterse en ese tema, es un tema privado y que hay derecho bancario y que hay secreto bancario, y eso queda así, es un extremo inaceptable. Por el otro lado, las causas de los políticos israelíes, Netanyahu, el primer ministro, las causas que tienen son causas que yo estoy seguro que muchos juristas de alta envergadura que están viendo esta charla entre nosotros, lo van a escuchar y van a decir, por ejemplo, a Netanyahu lo acusan de que tuvo una reunión con el dueño del diario, del periódico principal de Israel, Yediot Aharonot, y le dijo, yo te pido que vos hagas notas a mi favor, notas que son poco críticas a mi gobierno, y yo voy a tratar de la legislación de otro periódico que le hace la competencia, la legislación que iba a bajar un poco el trabajo al otro periódico, yo voy a tratar de llevarla al Parlamento para que siga adelante. Eso lo vieron hoy como un tema penal. O el dueño de un sitio de internet que se llama Walla, que le dijo a Netanyahu, mirá, nosotros hacemos notas sobre tu vida política. Le dijo, mirá, bajen un poco la crítica, porque de esa manera yo no estoy de acuerdo y yo voy a tratar de que haya cierta publicidad en ese lugar, en tu sitio. Es decir, estamos hablando de cosas más bien de una ética, pero llevar en México, en Argentina, en Brasil, llevar a Bolsonaro a juicio porque él tuvo una reunión con el principal diario de Río de Janeiro, diciéndole que hagan notas realmente de interés para su partido. Porque no le va a dar publicidad o algo, es casi imposible de pensarlo. O, por ejemplo, otra de las causas, que es una de las causas más pesadas, es que Netanyahu recibía botellas de champaña muy cara de hombres de negocios y había recibido comidas por muchísimo dinero de grandes restaurantes y bueno, yo no sé, yo trato de imaginarme que en España, en México, en Venezuela o en Argentina hay bastantes políticos que recibieron botellas de champaña muy caras y no tuvieron juicios penales. Es decir, ¿a qué quiero llegar? En Israel, por ahí en ese punto, son más papistas que el Papa. Yo no estoy a favor de lo que pasa en América Latina, que como decíamos, yo me acuerdo una vez estuve en un juicio en Córdoba, República Argentina, y estaba parado así yo, y vino un policía y me dice, doctor, párese bien, yo era un abogado joven, póngase bien la corbata. Le digo, bueno, disculpe, me dice, venir al tribunal y no estar bien vestido y con respeto es como leer la Biblia con la bragueta abierta, me dice el policía. Le digo, mira, mi amigo, le digo, el ejemplo que me has dado no es para tanto, pero muchas gracias. Decir que lo que hacen los políticos en América Latina y que nadie les dice nada es realmente leer las leyes con la bragueta abierta. En Israel se le va la mano en ciertas cosas. El presidente de Israel Katzav fue preso, fue tras las rejas 2, 3 años, no recuerdo exactamente la pena, por un tema de acoso sexual, que era la palabra de él contra la palabra de las mujeres. Pero en Israel el juez tiene el derecho de decir a quién le cree. Y dijo, yo le creo a las mujeres, y fue preso. Quiso pedir prisión condicional, no sucedió de ninguna manera. Pero te repito, es algo que
es muy peculiar y muy original de Israel. Y yo pienso que lo que pasa en otros lugares, vamos a decir como en Estados Unidos, el derecho americano, o en Inglaterra, sería mejor. No el libertinaje de lo que pasa en América Latina y no la dureza de lo que pasa en Israel hacia los políticos. Yo diría que es mejor ir un poco al medio, ¿no? Sí, el término medio aristotélico, y tienes toda la razón, porque pues también se convierten en unos excesos increíbles. León, ahora con este tiempo de la pandemia, con esta situación tan compleja que vivimos, ¿qué nos puedes decir de los tribunales y el mundo informático hoy que están tomando precisamente todo este tema de la digitalización judicial, una gran trascendencia, el establecer el derecho de Internet precisamente como un derecho humano? Y pues este mundo con el coronavirus y las leyes, ¿qué nos puedes decir en este sentido, por favor, León? Mira, el coronavirus lo agarró a Israel, a diferentes otros países del mundo, muy adelantado en el área de informática. En Israel existe lo que se llama el sistema del Net Amishpat, o de la línea jurídica, en que todas las demandas de todas las instancias uno las presenta por internet a una plataforma, le hace un escaneo, se presenta y no hay papel. No hay papel. Después se puede llegar a presentar una carpeta para el tribunal, en las apelaciones, pero en general uno puede presentar todo por computación. El juez tiene en el tribunal una pantalla informática y tiene en su casa también, en su propia casa personal, una pantalla, especialmente cuando cuando es juez de turno, ¿sí? Y de esa manera puede, vamos a decir, no dictar sentencia, pero sí dar ciertas órdenes que son, yo diría, sensibles o sencillas, y no tener que ir al tribunal. Es decir, ya antes de la pandemia, el juez trabajaba mucho desde la casa y desde el tribunal, pero por internet. Hoy se sigue haciendo. En la pandemia, por ejemplo, para traer a un detenido desde Tel Aviv a Jerusalén, eran como 2 o 3 horas que lo llevaban en el camión al detenido y a otro lugar, y tenía que esperar y tenía que traerlo y ir ante el juez, y el juez decide si lo va a dejar detenido por 7 días en una prisión, digamos, eh, eh, no la prisión preventiva, sino la prisión del primer o el segundo día que fue detenido. Ahora hay una sala en la cárcel, en el centro de detención, con una pantalla, y tenemos en el tribunal otra pantalla. Entonces llevan al detenido y por medio de una charla de Zoom, como la que estamos viendo ahora, si estaríamos nosotros ahora en el tribunal y tú serías el detenido y yo el abogado defensor, yo sé que el ejemplo que vos querés es que sea al revés, que yo era el detenido y tú el abogado Pero es que defensor. tú estás hablando. Yo sé que querías que sea al revés. Entonces ahí yo estoy con el juez acá y le digo al juez: su señoría, mi imputado Jesús es inocente, no puede quedar, etcétera, etcétera. Y el juez te pregunta a ti por Zoom: ¿qué pasó? ¿Dónde estuviste? ¿Qué pasó? Y se decide todo a nivel internet. Y nadie se murió por eso, nadie desgarró sus ropas, nadie dijo que es una locura. Todo se hace hoy por internet. Por supuesto que tenés que ir al tribunal con tu máscara, sin tu máscara, como está todo el mundo, Claro. no podés ir a ningún lado, y más de un juez se ha contagiado del coronavirus por haber ido en un primer momento a audiencias que están mucha gente adentro y lamentablemente se han contagiado. Lo mismo la fiscalía. Y sumémosle todo el área de derecho registral, de derecho impositivo. Todo se puede hacer por internet,
los sistemas de alta tecnología de Israel son muy grandes, como ustedes ya lo conocen. Todas las decisiones después yo las recibo en mi aplicación, en el teléfono celular, si un juez decidió o no. Eso ha traído también cambios en el derecho procesal. Yo más de una vez casi he perdido una apelación, porque tenía que presentar mi apelación dentro de los 45 días, y yo digo, pero me notificaron recién el día 1 de agosto. Y después el juez me dijo, no señor, usted abrió su celular el día 4 días antes, a las 2 de la mañana, de acuerdo a lo que yo tengo acá del sistema de computación, 2 de la mañana, usted ya vio la decisión y entonces desde el otro día surge el plazo para poder apelar. Entonces en mi estudio, que somos unos 10 abogados, son empleados, me tienen prohibido abrir la sentencia en el celular. Me dicen, cuando te llega no abras nada, por favor, porque si no, después nos quedamos con 5 o 6 días menos para poder apelar, esperar a que podamos ser notificados. El tema ese cada vez va funcionando bien, y yo estoy seguro que cuando se vaya el coronavirus, ojalá que sea rápido, ¿sí? El coronavirus se va a ir, pero vamos a seguir con los sistemas de Zoom, los sistemas de charla, los sistemas informáticos, pero, ojo, nunca violando los derechos personales, los derechos individuales, los derechos humanos del imputado, porque estamos todos locos. El sistema de seguridad en Israel hoy puede saber cada persona a dónde fue, cómo fue, dónde comió, dónde estuvo, si no estuvo, sumale las cámaras, que está todo con cámaras por todos lados. Entonces, en vez de ir al doctor Jesús que me defiende mi causa penal y que convenza al juez de que yo no cometí el delito, el juez va a decir, a ver, vamos a preguntarle a los servicios de seguridad, de acuerdo al teléfono celular de Jesús, a dónde estuvo, y te van a decir, el doctor Jesús estuvo a las 18:23 en el edificio tanto, en el lugar tanto, y él estaba solo, y si hubo ahí un asesinato, vamos a culparlo al doctor, a pesar de que no hay el 101% de pruebas. Es un tema un poco peligroso. Eso a mí me preocupa, porque un país como México, Argentina, Brasil, que la tecnología no ha llegado al nivel israelí, es difícil utilizar eso al servicio del derecho y violar muchísimo los derechos individuales. Pero acá en Israel el tema es problemático y muchos penalistas están preocupados porque dicen, en especial también los delitos de tránsito, ¿para qué vamos a trabajar como abogados si el juez va a violar pruebas y va a dar órdenes de todo tipo? El famoso sistema de lo que se llama the poison tree o del árbol de frutos envenenados, ¿no? Es un tema muy complicado que en Israel también no es la misma jurisprudencia americana e inglesa. Acá al presidente del Colegio de Abogados le robaron el celular y una periodista agarró ese celular y empezó a leer todas las cosas que estaban adentro y fue a la policía, y la policía está juzgando ahora al expresidente del Colegio de Abogados por supuestos delitos muy graves que encontraron en su celular cuando le habían robado el celular. Yo estoy seguro que en Estados Unidos o en México, si a alguien le roban el celular, el ladrón no puede utilizar esas pruebas para presentar una denuncia penal, ¿no es cierto? Acá en Israel es diferente y la policía en ese punto tiene demasiadas, yo diría, fuerza para seguir adelante y para que puedan probar, aunque sea un poquito de la pimienta israelí,
uno por ahí trata de probar un poquito. Yo te contaba a ti, Jesús, que anteayer fui a un lugar que abrieron nuevo acá que se llama Tacos Don Luis. Y el mexicano acá en Jerusalén me dice, te hago 3 tacos, ¿quieres que te ponga un poquito de salsa picante mexicana? Y digo, ponele un poquito nomás, un poquito. Y todavía, mira, estoy tomando el café. Después de 2 días todavía tengo el gusto del picante mexicano. Para probar un poquito del derecho penal israelí, en Israel, lamentablemente, la cantidad de gente cuando va a juicio y al final sí es inculpada y sí entra presa, es mucho mayor que en otros lugares del mundo. Es mucho mayor, lamentablemente. Es como que es el sistema muy inquisitivo, los jueces tienen una gran influencia de fiscalía o de la policía, no hay juez de instrucción como en el sistema francés, y lamentablemente el porcentaje, no tengo datos exactos, es muy alto. Y eso a mí me preocupa, porque todos sabemos que el sistema penal, los israelíes podrán inventar alta tecnología, podrán inventar la vacuna contra el coronavirus, podrán inventar por medio del Instituto Weizmann cosas inéditas, pero el derecho penal es uno. Y con todo el respeto al derecho israelí, no pueden venir y decir, vamos a inventar la pólvora, vamos a inventar el derecho penal de nuevo. Las libertades y garantías hay que respetarlas, dejar de lado un poco la tecnología, y como nos enseñaron en todas las universidades latinoamericanas, es preferible 1000 asesinos libres que un inocente preso adentro que no hizo nada, ¿no? Qué interesante ahora esto que estás planteando, León, y la diferencia que se ha dado en el grueso de Iberoamérica, no de América Latina, donde realmente empezaron esto en el momento que vino la pandemia posterior. ¿Sí? Vimos el caso español, que ya estuvo el director de la Escuela Judicial con nosotros, que no había nada. Salvedad, unos 4 años atrás pasó con Paraguay, que sí avanzó, con la juez digital, con las jueces digitales, el caso costarricense, algunos casos muy interesantes. Y luego ahora me ha tocado ver con el Colegio de Abogados de Buenos Aires que empezaron a avanzar fuerte. Pero es muy claro que esperemos que esto pronto pase y que una vez pasando, pues dejemos las cosas positivas y evitemos violaciones al debido proceso de ley. Y que es muy interesante. León, mira, te quería preguntar algo. Tú presides el Colegio de Abogados de Jerusalén, Israel, y nos hablaste precisamente primero de esa gran voluntad que hay de respeto y la sujeción a estos temas de la digitalización judicial, más por las circunstancias y el momento que se vive, que no hay otra forma. ¿Cómo es el abogado colegiado en Israel? Los colegios yo soy presidente en ejercicio del Colegio de Abogados de Jerusalén. El ejercicio de la profesión en Israel es algo muy, muy especial. Hay un gran respeto por la profesión de abogado. A pesar de todo, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Okay. A pesar de todo, vamos a decir, no tenemos el respeto que existe, por ejemplo, al notario o al abogado en España, que nadie lo toca, y no tenemos el respeto que existe hacia el abogado americano. Los colegios de abogados somos independientes, tenemos colegios, tenemos tribunales de ética que son muy, muy serios. Vamos a decir que con eso de la libertad yo diría, de marketing y la libertad en general de trabajo, como que nos quieren quitar ciertos derechos a los abogados. Por ejemplo, quieren a lo mejor que los colegios de abogados dependan del Ministerio de Justicia y que no seamos independientes. Quieren frenar los honorarios, que haya una tabla de honorarios libres, que cada cual cobre lo que quiera. Cada vez es mayor. En este momento, por ejemplo, nosotros los abogados tenemos en la comisión de nombramiento de jueces 2 miembros. Y hay quienes quieren de que no seamos nosotros los que podamos también nombrar jueces en el Consejo de la Magistratura. Ha habido muchos cambios. ¿Qué pasa? Mi socio tiene la matrícula 5.450.
y mi matrícula 14.574. Hoy en Israel hay 80.000 abogados. Hoy. Y yo en el año 90, 14.000. Es decir, hay muchos abogados y la educación no es la que era antes. En Israel, yo imagino que en México también, ya no hay solo universidades que enseñan derecho, sino especie de estudios terciarios o institutos de alto rango que enseñan leyes. Entonces, como que ha bajado mucho el nivel. Y es una lástima, porque yo me imagino que, por ejemplo, en México, el que ha estudiado en la UNAM, o en Portugal que ha estudiado en Coimbra, o en Italia que ha estudiado en Bolonia, o en Argentina el que estudió en la UBA, Universidad Nacional de Córdoba, salen con ciertos estudios de filosofía, de economía política, y estas nuevas escuelas de filosofía del derecho, y acá lamentablemente ha bajado mucho el nivel. Entonces, como que el Colegio de Abogados lucha por su independencia, luchan por el respeto a nuestra profesión. Es difícil de explicar porque la mente israelí, más de una vez abogados fueron detenidos, es decir, abogados que fueron a ver a un detenido y lograron sacar un papel que era reservado y quisieron meter preso al abogado. ¿Por qué razón sacó eso? Nosotros estamos luchando permanentemente en contra del Estado por la independencia del abogado. No importa su religión, su raza. En el Colegio de Abogados, en nuestra coalición, tenemos a todos los abogados árabes cristianos. Mis mejores amigos son abogados árabes cristianos y por ahí juntos estamos en manifestaciones a favor de los derechos humanos, de los derechos individuales. Y es muy interesante ver cómo en el Colegio de Abogados no hay política de derecha, de izquierda o de centro, sino a favor de la profesión, a favor de lo que se dice el alma de la toga, las leyes, nuestro trabajo, y a pesar de que todos dicen que los abogados nos interesa el dinero solamente, y los honorarios solamente, y las costas, la realidad es que el joven abogado, si no tiene honorarios, no puede dar de comer a sus hijos. Entonces siempre nosotros luchamos entre un colegio de abogados que luche por los derechos universales de paz, justicia, derechos humanos, pero que no se olvide de cuidar al joven abogado que tiene que trabajar también. Sí, fíjate, también aclarar que también eres notario en Israel. Y bueno, nosotros desde la Academia Mexicana de Derecho tenemos un gran respeto por el trabajo que has hecho, León Naviras, y que bueno, que vamos a asignar este convenio, como ya lo hicimos con algunas otras estructuras internacionales. Y yo creo que este convenio nos va a llevar a hacer un intercambio de conocimientos, de actualización, de capacitación muy importante. Quiero decirte que cuando te anunciamos, hemos hecho sobre 140 conferencias con los abogados, varios de los abogados más importantes de México y del mundo, en varias áreas de expertise, y ahora hemos hecho mesas verdaderamente impresionantes con un tema de digitalización judicial, derechos humanos con gente de Naciones Unidas, de la Corte Interamericana, de las Cortes en América Latina, y la verdad llamó mucho la atención el tema entre los muchos convenios. Entonces yo creo que conociéndote que eres un hombre muy honesto, eres un hombre muy capaz, pues vamos a poder gestar a través de este vínculo, sobre todo netamente académico, entre el Colegio de Abogados de Jerusalén, Israel y la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, varias actividades importantes conjuntas, hemos de hacer algún foro con juristas. Sería muy interesante, y te repito, hemos firmado, por ejemplo, cosas similares con el Colegio de Abogados de Buenos Aires y también con colegios de abogados en España, pero con México no, y es muy importante porque, te repito, los jueces israelíes por ahí necesitan que un experto en el derecho mexicano e incluso en temas de derecho penal y de familia, más de una vez hay gente israelí que fue detenida en México y que la lograron extraditar a Israel, pero la extraditaron con la condición de que sea juzgada la pena de acuerdo al máximo de la ley mexicana. Y el juez israelí acá en Tel Aviv
Dice, yo no conozco la ley mexicana, tráigame a un experto de esa ley. Y por ahí no lo tenemos, no tenemos un penalista mexicano. O al contrario, ha habido muchas causas de israelíes que tuvieron accidentes de tránsito en México, que tuvieron que allá llevar a cabo todo el juicio y no conocen a juristas y abogados mexicanos. Y qué mejores que ustedes para saber que si tú, en cualquier lugar del mundo, si vas a un abogado sin una recomendación o alguien que vos sepas que es una persona honesta y que una persona que maneja los datos, puede ser una cosa muy peligrosa. Y más de una vez vienen a mí y me dicen, mirá, fui a ver a un licenciado en la ciudad de Juárez, o fui a un licenciado en Cuernavaca o en esto, y me dijo que tengo que depositar $50,000 para poder iniciar mi causa. Yo le digo, mirá, un minuto. Si hablo por teléfono a un amigo mexicano, un abogado, y me dice, mirá, esto es una cosa más sencilla, puedo llegar a ayudar. O al revés, si ustedes necesitan algo, una gente mexicana y quiere venir a Tel Aviv y vas, hay un chiste que dice que en Tel Aviv, si cuando tú tiras una piedra, le puedes pegar o a un gato o a un abogado, porque hay muchos abogados en Tel Aviv. Si caes ahí y le preguntas a algún abogado para, digamos, llevar a cabo una causa, ¿cuánto te va a costar? Te puede decir $30,000 o $300,000. Yo me acuerdo una vez un doctor argentino, gran amigo, el doctor Carlos Zimmerman, un eminente de la jurisprudencia en Córdoba, vino a Tel Aviv a hacer una causa y después volvió y me dice, mirá, lo único que hice es pagar $20,000 a un abogado para que me consiga juez, me consiga turno al juez. Le digo, ¿turno de qué? Me dijo, sí, para ir a hablar con el juez de turno hay que pagar un dinero para pedir turno al juez de turno. Le digo, pero doctor, eso no existe. Y ahí me di cuenta que un poco me lo habían tomado por error. Te repito, ese tipo de cosas no va a pasar con una buena cooperación entre los colegios de abogados una buena cooperación entre los colegios de abogados de toda América del Sur, América Central, América Latina e Israel, ¿no? La idea, León, miras que habíamos platicado tú y yo, primero hacer un congreso Israel-México. De los abogados, por ejemplo, vas a tener penalistas, abogados civilistas, vamos a estar en materia de amparo de derechos humanos, igual que pasa, que va a ser los que aporta Israel, y entre ellos está nuestro presidente honorario, yo soy presidente de la academia, que es Juan Velázquez, que es el mejor penalista de los últimos 50 años en México, es un penalista que no ha perdido un solo juicio en 50 años en las causas más trascendentes, es asesor de las Fuerzas Armadas de México, y así hay un sinnúmero de abogados muy connotados. Vamos a iniciar tú y yo platicando al rato para armar este primer congreso, y luego vamos a armar... Con todo gusto. ¿Sí me escuchaste? Sí, con todo gusto digo. Y luego hacemos uno con Europa, América y Asia y África. Ya tenemos contactados y de hecho ya nos van a contactar con personas de Oceanía, pero este va a ser el primer evento exclusivamente en México, Israel, y pues agradecemos sobre todo esta sinergia que estamos haciendo con el Colegio de Abogados de Jerusalén, Israel, con el doctor León Amira. León, pues la verdad es un privilegio haberte tenido. Gracias. Has causado gran expectación, obviamente has correspondido a las expectativas, eres un hombre muy agradable, pero aparte muy culto y un hombre con un gran blindaje moral, y este convenio que hemos gestado y que después signaremos ya directamente en una de las entidades federativas. Gracias. Las más importantes. Gracias. Muchísimas gracias, y reiteramos, eres un miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho, y despedimos hoy esta extraordinaria conferencia con el doctor León Amiras, con el tema El joven sistema judicial en Israel, un desafío para los juristas latinoamericanos. Continuamos con la siguiente conferencia y hoy seguimos fuera del aire, León y yo. Muchísimas gracias.